Otro día en Iberá, en la provincia de Corrientes, Argentina. Esta vez te invito a recorrer el Parque Nacional Iberá. En el estacionamiento me encuentro con mucha actividad. Un macho de carpintero real se alimenta de hormigas. Una pareja de pepitero de collar estaban muy preocupados con otra pareja que se refleja en el vidrio de una camioneta. Podemos distinguir al macho por su llamativo pico amarillo anaranjado, entre otros detalles. No muy lejos, un coludo grande me observa parado sobre las hermosas flores de la hierba de San Simón. Una tijereta. Bandaditas de esta especie están atravesando la región en su camino hacia las planicies pampeanas. Aprovechando el pasto corto del estacionamiento, un carpincho sale de su baño de lodo acompañado de un picagüey. Un macho adulto descansa a la sombra, mientras que otro se dispone a dormir la siesta mientras su asistente trabaja. Algo se mueve en la maleza, y no es un carpincho. Es un cerdo silvestre o cimarrón, de cabeza grande y hocico largo. Son descendientes lejanos de los domésticos. Estos cerdos son un problema para los ambientes naturales, por las enfermedades que transmiten y la predación sobre especies nativas. Un inmóvil yacaré. Estamos dentro del Parque Nacional Iberá y vamos a recorrer un sendero para llegar a una isleta de bosque y vamos a ver si podemos registrar algo de fauna distinta a ambientes de pastizal, de esteros y de la propia laguna. Así que vamos y ver con qué nos encuentra estas primeras horas de la tarde. Un termitero. Acá en el sendero, evidentemente con alguna pala, lo arrancaron. Cupí, le dicen los locales a estas termitas, que es muy común ver en los campos todos esos montículos que sobresalen y no crece vegetación sobre ellos. Me comentaban que muchas de las familias cuando tienen y crían pollitos, bebé, vienen y parten estos termiteros para juntar las termitas y darle a los pollitos bebé. Evidentemente tiene mucha energía, muchas calorías y crecen contentos y felices estos pollitos. Así que bueno, algo que encontramos en el camino. Sigamos. Bueno, estamos llegando a esta isleta de monte. Fíjense que todo esto es pastizal, posiblemente que se cubra de agua en algún momento. Ahora está todo muy seco y acá tenemos esta isleta de monte. Recién, cuando estaba en el mirador, vi que había una pareja de corzuelas que andaban correteando, así que se metieron acá. Vamos a ver si las podemos encontrar. El macho se diferencia por unos cuernitos, a diferencia de la hembra. Bueno, vamos a hacer silencio y vamos a ver qué nos depara este ambiente. Entre la vegetación está la pareja de corzuelas. Puedo ver a la hembra y más atrás el macho. Voy a buscar una mejor ubicación en un claro para esperarlos y ver si podemos hacer un mejor registro.
Una yerutí, como es su costumbre, se mueve por el suelo del bosque. Yo también continúo camino. En lo alto de los árboles, un enambe grande. Otra sorpresa del sendero, una enorme colmena de abejas. Entre los claroscuros se puede ver y escuchar una pareja de picapalo colorado. Más adelante, otra pareja, en este caso, boyeros a la amarilla. Me dispongo a esperarlos. Están construyendo su nido. Con forma de bolsa, tendrá unos 60 centímetros cuando esté terminado. La tarea que tienen es ir entretejiendo con fibras vegetales. La entrada quedará en la parte superior, teniendo que entrar zambulléndose. Como ven amigos, esto requiere silencio y paciencia, entre otras cosas. Espero que le haya gustado el video y nos vemos pronto.